La lluvia había comenzado sin advertencia, fría y afilada contra las altas ventanas de la propiedad Moretti. Elena Vázquez estaba de pie en el umbral de la única casa que ella había conocido por los pasados 5 años, agarrando una sola maleta que contenía todo lo que le fue permitido tomar. Detrás de ella, el gran vestíbulo de mármol relucía bajo candelabros de cristal, un mundo de opulencia que ella ya no era bienvenida a habitar. El mayordomo, el señor Carmine, estaba de pie con sus ojos fijos en el suelo, incapaz de encontrar su mirada. Ella entendió. Él tenía sus órdenes. Ella había llegado a esta mansión como una enfermera de 23 años contratada para cuidar al patriarca enfermo Salvatore Moretti. El anciano había sido confinado al ala este, su cuerpo debilitado por una enfermedad progresiva que le quitaba su fuerza mes a mes. Ella nena lo había alimentado, lo había bañado, le había leído cuando las noches se hacían largas e insomnes. Ella había sostenido su mano temblorosa cuando el dolor se volvía insoportable, y ella había escuchado sus historias sobre un hijo que nunca visitaba, una esposa que había muerto demasiado joven, y un imperio construido sobre sombras y silencio. Salvatore la había amado, no en la forma de romance o posesión, sino en la forma en que un padre ama a una hija que nunca tuvo. Él la llamó su ángel, su luz en la oscuridad de esos años finales. Y cuando él falleció hace 3 días, Elena creyó que se le permitiría llorar en paz, quizás quedarse como miembro del personal del hogar, quizás encontrar una nueva posición a través de las conexiones que la familia poseía. Ella había sido ingenua. El testamento había sido leído ayer por la mañana en la gran biblioteca con sus paredes forradas con libros encuadernados en cuero que nadie nunca leía. Elena no había sido invitada a asistir, pero ella había escuchado los gritos desde 3 habitaciones de distancia. Dominic Moretti, el único heredero, había descubierto algo en el testamento final de su padre que lo había enviado a una furia fría y controlada. En cuestión de horas, Elena había sido convocada al estudio, donde Dominic se sentaba detrás del escritorio de su padre, sus ojos de tormenta fijos en ella, con una intensidad que hizo que su estómago se tensara. Él había dicho muy poco. Dominic Moretti no era un hombre que desperdiciaba palabras. Él simplemente le había informado que sus servicios ya no eran requeridos, que sus salarios finales serían depositados en su cuenta y que se esperaba de ella que desocupara las instalaciones por la mañana. Cuando ella preguntó por qué, cuando ella se atrevió a cuestionar la brusquedad de este despido, él se había inclinado hacia adelante, su mandíbula tensa, y dijo solo esto: ¿Tú sabes por qué? Pero ella no sabía. Ella no había hecho nada malo. Ella había cuidado a su padre con devoción y ternura, le había dado dignidad a Salvatore en sus meses finales. No había pedido nada a cambio. ¿Qué crimen había cometido ella? ¿Qué pecado le había ganado este exilio? Ahora de pie bajo la lluvia con su maleta en mano, ella nena miró hacia atrás a la mansión una última vez. En algún lugar detrás de esas paredes, Dominic Moretti ya estaba avanzando con su vida, ya borrando su presencia de cada habitación que ella había tocado. Ella no era nada para él, menos que nada. Una sirvienta que había abusado de su hospitalidad, un fantasma que él estaba ansioso por olvidar. Ella se giró y caminó por el largo camino de grava, sus zapatos hundiéndose en las piedras mojadas, su abrigo ya empapado. Ella no tenía coche, no tenía familia en esta ciudad, no tenía plan más allá del siguiente paso y el peso después de ese. Ella tenía una pequeña cuenta de ahorros suficiente para alquilar una habitación por unas pocas semanas mientras buscaba trabajo. Ella era una enfermera capacitada. Alguien la contrataría. Ella sobreviviría como siempre lo había hecho. Pero mientras ella pasaba por las puertas de hierro al borde de la propiedad,
La nena no pudo quitarse la sensación de que algo le había sido quitado, algo más allá del empleo o el refugio. Era como si un pedazo de su corazón hubiera sido dejado atrás en esa mansión, enterrado junto al anciano que la había tratado como familia. Ella no miró hacia atrás de nuevo. La estación de autobuses en el centro de Chicago estaba abarrotada a pesar de la hora tardía, llena de viajeros que parecían tan cansados y desplazados como Elena se sentía. Ella encontró un asiento cerca de la ventana y observó la lluvia deslizarse por el cristal, distorsionando las luces de la ciudad en manchas de oro y blanco. Su reflejo la miraba fijamente, pálida y con ojos hundidos, una mujer que lo había perdido todo y no entendía nada de ello. Ella pensó en llamar a su madre en El Paso, preguntando si podía volver a casa por un tiempo, pero el apartamento de su madre era pequeño. Su salud frágil y Elena había pasado la última década tratando de aliviar sus cargas en lugar de añadir a ellas. Ella no podía regresar como un fracaso. No podía llevar sus problemas a una mujer que ya había capeado demasiadas tormentas. En su lugar, ella sacó su teléfono y comenzó a buscar listados de trabajo, posiciones de enfermera interna, agencias de cuidado a domicilio, cualquier cosa que pudiera ofrecer tanto empleo como un techo sobre su cabeza. Las solicitudes se mezclaron a medida que pasaban las horas, cada una requiriendo referencias que ella no estaba segura que la casa Moretti proporcionaría. Para cuando la estación comenzó a vaciarse y el equipo de limpieza nocturno llegó con sus fregonas y cubos, Ella Nena había enviado 12 solicitudes y recibido 0 respuestas. Ella durmió inquieta en el duro asiento de plástico, su maleta metida bajo sus piernas, su abrigo apretado alrededor de sus hombros. 2 veces ella se despertó al sonido de guardias de seguridad moviéndose por la estación, sus linternas barriendo a través de las filas de sillas vacías. Ellos no le pidieron que se fuera. Quizás ellos reconocieron la mirada de alguien que no tenía a dónde más ir. El amanecer llegó gris y renuente. La lluvia habiéndose suavizado a una llovizna constante que colgaba sobre la ciudad como un velo. Elena se lavó la cara en el baño de la estación, se aplicó el poco maquillaje que tenía y trató de hacerse presentable para lo que sea que el día pudiera traer. Su teléfono mostró un nuevo correo electrónico, una respuesta de una agencia de cuidado a domicilio en el lado norte. Ellos querían programar una entrevista para esa tarde. La esperanza parpadeó en su pecho, frágil pero persistente. Ella siempre había creído que el trabajo duro y la amabilidad serían recompensados, que si ella simplemente hacía su mejor esfuerzo y trataba a otros con compasión, el universo eventualmente le devolvería el favor. Era una creencia infantil quizás, pero era todo lo que ella tenía. La entrevista tuvo lugar en una pequeña oficina encima de una farmacia, realizada por una mujer cansada llamada Margaret, que hacía preguntas sin levantar la vista de su portapapeles. Elena respondió a cada una cuidadosamente, destacando su experiencia, su formación, sus años de servicio dedicado. Cuando Margaret preguntó por qué ella había dejado su posición anterior, la nena dudó solo brevemente antes de decir que su paciente había fallecido y la familia ya no requería sus servicios. Era la verdad, incluso si no era toda la verdad. Margaret tomó nota, pasó a la siguiente página y preguntó si la nena tenía alguna referencia. Este era el momento que Elena había estado temiendo. Ella proporcionó los nombres de antiguos colegas, enfermeras con las que había trabajado en el hospital antes de unirse a la casa Moretti. Ella no mencionó a Dominic. Ella no podía imaginar lo que él podría decir sobre ella. ¿Qué acusaciones él podría lanzar contra una mujer que él claramente despreciaba por razones que ella no podía comprender?
La entrevista terminó con un apretón de manos y una promesa de estar en contacto dentro de la semana. Elena volvió a pisar la calle empapada por la lluvia y se permitió un solo momento de optimismo cauteloso. No era una oferta de trabajo, pero era un paso adelante. Ella daría los pasos que pudiera. Ella pasó los siguientes días en un motel económico en las afueras de la ciudad, racionando sus ahorros con la precisión de alguien que entendía exactamente cuán rápido el dinero podía desaparecer. Ella solicitó más puestos, hizo seguimiento a su entrevista y trató de no pensar en la mansión en Lakeshore Drive, sobre el anciano que la había llamado su ángel, sobre el hijo cuyo frío despido todavía resonaba en su mente. Al cuarto día, su teléfono sonó con un número desconocido. Ella respondió con su corazón latiendo, esperando a Margaret o a una de las otras agencias que ella había contactado. En su lugar, ella escuchó una voz que no reconoció, masculina y profesional, preguntando si era Elena Vázquez, anteriormente empleada por la propiedad Moretti. Ella confirmó que lo era, sus dedos apretándose alrededor del teléfono. El hombre se presentó como Thomas Hartwell, un abogado con una firma en el Loop. Él explicó que representaba el patrimonio de Salvatore Moretti y que había un asunto de cierta urgencia que necesitaba discutir con ella. Preguntó si ella podía venir a su oficina a la mañana siguiente. La mente de Elena corría a través de posibilidades. Quizás Salvatore le había dejado un pequeño legado, una muestra de aprecio por sus años de cuidado. Quizás había registros médicos finales que necesitaban ser firmados, o papeleo relacionado con su empleo que requería su atención. Ella no podía imaginar qué más querría un abogado con una sirvienta despedida. Ella accedió a la reunión y pasó el resto de la noche incapaz de dormir, sus pensamientos girando en círculos que no llevaban a ninguna parte. Para cuando llegó la mañana, ella se había convencido a sí misma de que esto no era nada, un asunto administrativo menor que se resolvería en minutos. Ella se vistió con su ropa más profesional, tomó el tren al centro y llegó a la dirección que Thomas Hartwell había proporcionado. El bufete de abogados ocupaba 3 pisos de una torre de cristal cerca de Millennium Park. Su vestíbulo decorado con arte abstracto y flores frescas que probablemente costaban más que todo el guardarropa de Elena. Ella dio su nombre a la recepcionista y fue escoltada a una sala de conferencias en el piso 14, donde ventanas de suelo a techo ofrecían una vista panorámica del lago y la ciudad más allá. Thomas Hartwell la estaba esperando, un hombre de cabello plateado de unos 60 años, con el comportamiento tranquilo y medido de alguien acostumbrado a entregar tanto buenas como malas noticias. Él se puso de pie cuando ella entró, le estrechó la mano y le hizo un gesto para que tomara asiento en la larga mesa de caoba. Había una carpeta frente a él, gruesa con documentos. Elena no podía leer el texto desde donde se sentaba, pero ella notó varias páginas marcadas con pestañas de colores, del tipo usado para indicar dónde se requerían firmas. El señor Hartwell comenzó ofreciendo sus condolencias por la pérdida de Salvatore Moretti. Él habló del anciano con genuina calidez, describiéndolo como un cliente de casi 30 años y un amigo que extrañaría profundamente. Elena escuchó y asintió, insegura de a dónde se dirigía esta conversación, pero agradecida por la amabilidad en su voz. Entonces el señor Hartwell abrió la carpeta y todo cambió. Él explicó que Salvatore Moretti había modificado su testamento 6 meses antes de su fallecimiento, añadiendo un codicilo que había sido mantenido separado del documento principal y sellado hasta que se cumplieran condiciones específicas. Una de esas condiciones era que Elena Vázquez fuera localizada e informada de su contenido dentro de los 30 días del fallecimiento de Salvatore. Las manos de Elena temblaron en su regazo. Ella no entendía lo que estaba escuchando.
El señor Hartwell continuó, su voz firme y precisa. El codicilo establecía que tras el fallecimiento de Salvatore, la propiedad total de Moretti Holdings, incluyendo todos los activos comerciales, propiedades inmobiliarias y cuentas financieras, se transferiría no a Dominic Moretti, sino a Elena Vázquez. Dominic retendría una participación minoritaria del 15% y una posición en la junta directiva, pero el control operativo y la propiedad mayoritaria pertenecerían enteramente a Elena. La habitación pareció inclinarse. Elena agarró el borde de la mesa, su visión borrosa en los bordes. Eso no podía ser correcto. Tenía que haber un error. Ella no era nadie, una enfermera del Paso, que había pasado su vida cuidando a los enfermos y ancianos. Ella no sabía nada de negocios, nada sobre el imperio que Salvatore había construido durante 6 décadas. Ella no podía ser posiblemente la heredera prevista de una fortuna valorada en cientos de millones de dólares. El señor Hartwell hizo una pausa, dándole tiempo para absorber la información. Entonces él añadió algo que hizo que la respiración de Elena se detuviera por completo. Moretti Holdings no era meramente una colección de negocios legítimos. Era el corazón financiero de una de las más poderosas familias de crimen organizado en la costa este. Salvatore Moretti había pasado sus años finales intentando legitimar el imperio para alejarse de las sombras y hacia la luz. Pero gran parte de la riqueza e influencia de la organización todavía derivaba de actividades que existían fuera de la ley. Ele Yanena no estaba simplemente heredando una compañía. Ella estaba heredando una dinastía criminal. Y Dominic Moretti, el hijo, quien la había expulsado de la mansión sin nada, quien la había mirado con desprecio y sospecha, acababa de perder todo lo que él creía que era legítimamente suyo a una mujer que él consideraba por debajo de su atención. El señor Hartwell deslizó la carpeta a través de la mesa. Él explicó que ella tenía 72 horas para decidir si aceptar o rechazar la herencia. Si ella declinaba, los activos se transferirían a una fundación benéfica, y Dominic no recibiría nada más allá de su participación actual. Si ella aceptaba, ella se convertiría en una de las mujeres más ricas en Chicago de la noche a la mañana con todo el poder y peligro que eso conllevaba. El Ley Yanena miró fijamente los documentos sin verlos. Su mente seguía volviendo a Salvatore, a las largas noches que ella había pasado a su cabecera, a las historias que él le había contado sobre el arrepentimiento y la redención. Él había hablado a menudo de querer cambiar las cosas, de dejar un legado que fuera más que dinero ensangrentado y vidas rotas. Él le había preguntado una vez qué haría ella si tuviera el poder de ayudar a otros a una escala masiva. Y ella había respondido sin pensar. Ella construiría hospitales, financiaría la educación, crearía oportunidades para la gente que no tenía nada. Él había sonreído ante eso, una sonrisa triste y conocedora, y le había dado una palmada en la mano. Ella entendía ahora. Esto no era un regalo, era una misión. Salvatore la había elegido no porque ella fuera capaz de dirigir un imperio, sino porque ella era capaz de transformar uno. Él había visto en ella algo que su propio hijo carecía, una brújula moral que apuntaba hacia algo más grande que el beneficio y el poder. Pero aceptar significaba adentrarse en un mundo que ella no entendía. Un mundo de violencia y lealtad y códigos antiguos que ella no podía comprender. Significaba enfrentarse a Dominic Moretti, quien seguramente no aceptaría esta transferencia de poder sin una pelea. Significaba arriesgarlo todo, incluyendo su vida, por una oportunidad de honrar al anciano que había creído en ella. Ella le pidió al señor Hartwell tiempo para pensar. Él asintió con comprensión y le proporcionó un número de teléfono seguro donde ella podría contactarlo a cualquier hora.
Él también mencionó, casi como una idea tardía, que se habían hecho arreglos de seguridad para su seguridad y que ella debería esperar ver caras desconocidas vigilando sus movimientos hasta que su decisión fuera finalizada. Elena dejó la oficina de abogados en un aturdimiento, pisando la acera abarrotada sin registrar el flujo de peatones a su alrededor. La ciudad que había parecido tan indiferente a su existencia, ahora se sentía cargada con significado oculto, como si cada extraño pudiera ser un aliado o un enemigo. Ella caminó sin dirección, sus pies llevándola hacia la orilla del lago, donde el agua gris se extendía hacia un horizonte que ella no podía ver. Ella se sentó en un banco y observó las olas, tratando de organizar pensamientos que se negaban a ser contenidos. Todo lo que ella había creído sobre su vida, sobre su lugar en el mundo, había sido destrozado y reconstruido en el espacio de una hora. Ella ya no era Elena la enfermera, Elena la sirvienta, Elena la mujer sin nada. Ella era Elena, la heredera de un imperio de sombras, y el peso de esa verdad oprimía sus hombros como una carga física. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Ella lo abrió y encontró una sola línea. Necesitamos hablar, Dominic. Ella miró fijamente la pantalla por un largo momento, su corazón latiendo. Entonces ella escribió su respuesta. ¿Dónde? La respuesta llegó en segundos. La mansión esta noche. Ven sola. Elena cerró los ojos y tomó un respiro profundo. Este era el momento cuando ella aún podía marcharse, podía rechazar la herencia y regresar a su vida simple de uniformes y turnos de noche y salarios modestos. Nadie la culparía. Nadie siquiera sabría. Pero ella pensó en Salvatore, de la fe que él había puesto en ella, del legado que él le había confiado a su cuidado. Ella pensó en toda la gente que dependían de Moretti Holdings para sus medios de vida, del bien que podría hacerse si el imperio fuera verdaderamente transformado, de la oportunidad de construir algo significativo de los escombros de los pecados de otra persona. Ella abrió los ojos y comenzó a caminar hacia la estación de tren. Comprueba si ya estás suscrito a este canal. Si quieres seguir el increíble viaje de Elena y descubrir qué pasa cuando ella se enfrenta al hombre que la expulsó de su propio imperio. Suscríbete ahora para que no te pierdas un solo capítulo de esta historia. La mansión se veía diferente de noche, más imponente, sus ventanas brillando con luz cálida que parecía burlarse de la fría oscuridad que la rodeaba. Elena estaba de pie en las puertas de hierro, su dedo flotando sobre el botón del intercomunicador, su coraje flaqueando con cada segundo que pasaba. Ella se había vestido cuidadosamente, eligiendo un atuendo que no transmitía ni riqueza ni pobreza, ni desafío ni sumisión. Ella quería enfrentarse a Dominic como una igual, aunque todo en su historia sugería lo contrario. Las puertas se abrieron antes de que ella pudiera presionar el botón. Alguien había estado observando, esperando su llegada. Ella caminó por el largo camino de grava, sus pasos crujiendo en el silencio, su aliento visible en el aire frío. La puerta principal se abrió mientras ella se acercaba, revelando no al señor Carmine, sino a un hombre más joven que ella no reconoció, de hombros anchos y sin expresión, quien le hizo un gesto para que entrara sin hablar. El vestíbulo era exactamente como ella recordaba, todo mármol y cristal e imposible elegancia. Ella había fregado estos suelos, pulido estos balaustres, arreglado flores en esa mesa antigua junto a las escaleras. Cada superficie guardaba un recuerdo, un recordatorio de los años que ella había pasado al servicio de una familia que nunca la había visto verdaderamente. El guardia la condujo por la casa al estudio,
La misma habitación donde Dominic la había despedido hace solo unos días. Él estaba esperando adentro, de pie junto a la ventana de espaldas a ella, su silueta oscura contra las luces de la ciudad más allá. Él no se giró cuando ella entró, no reconoció su presencia, hasta que ella había estado de pie en silencio por casi un minuto completo. Cuando él finalmente habló, su voz era baja y controlada, la voz de un hombre acostumbrado a enmascarar sus emociones bajo capas de hielo. No debiste haber venido. Elena se negó a ser intimidada. Tú me invitaste. Él se giró entonces, y ella vio su rostro claramente por primera vez desde que el testamento había sido leído. Había sombras bajo sus ojos, tensión en su mandíbula que sugería noches sin dormir, y una furia apenas contenida. Él seguía siendo increíblemente apuesto, con los rasgos afilados y el cabello oscuro que lo hacían parecer un ángel caído. Pero había algo roto en su mirada que ella no había notado antes. Yo no te invité, dijo él. Yo te convoqué. Hay una diferencia. Ella se mantuvo firme, y sin embargo, aquí estoy. ¿Qué quieres, Dominic? Él cruzó la habitación en 3 largas zancadas, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su colonia, pudiera ver las motas individuales de plata en sus ojos grises. Ella se negó a retroceder, se negó a mostrar debilidad, incluso mientras su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Quiero saber por qué, dijo él. Quiero saber qué le hiciste a mi padre para que traicionara a su propia carne y sangre. Quiero saber cómo una enfermera sin nada logró robar un imperio del hijo que pasó 30 años preparándose para heredarlo. El Lela Nena sostuvo su mirada sin inmutarse. Yo no hice nada. Yo lo cuidé. Yo lo escuché. Yo lo traté con amabilidad cuando todos los demás lo habían abandonado a sufrir solo. Los ojos de Dominic se entrecerraron. ¿Esperas que yo crea que mi padre regaló todo? Todo porque tú le tomaste la mano y le leíste cuentos para dormir. Yo espero que creas la verdad, quieras o no oírla. Él rió, un sonido amargo que no contenía humor. ¿La verdad? ¿Quieres hablar de verdad? Déjame decirte la verdad, Elena. Mi padre era un hombre despiadado que construyó su imperio sobre los huesos de sus enemigos. Él no hacía nada sin una razón, sin un ángulo, sin un plan. Si él te dio esta herencia, es porque él quería algo de ti, algo que tú o no entiendes o te niegas a admitir. Elena sintió las palabras aterrizar como golpes, pero ella no retrocedió. Quizás él quería redención. Quizás él vio algo en mí que le recordaba a la persona que él deseaba haber sido. Quizás él estaba cansado del legado que estaba dejando atrás y quería que alguien lo cambiara. ¿Cambiarlo? La voz de Dominic goteaba con desprecio. Tú no tienes idea de lo que estás hablando. Esto no es alguna caridad que tú puedes reformar con buenas intenciones y una cálida sonrisa. Esta es una organización con raíces que se remontan a 100 años, con alianzas y enemigos y obligaciones que no pueden ser borradas por ilusiones. Entonces ayúdame a entender. Las palabras salieron de su boca antes de que ella pudiera detenerlas, sorprendiéndolos a ambos. Si este imperio es tan complicado como tú dices, entonces enséñame. Muéstrame lo que necesito saber. Trabaja conmigo en lugar de contra mí. Dominic la miró fijamente como si ella hubiera desarrollado una segunda cabeza. ¿Trabajar contigo? ¿Quieres que yo te ayude a dirigir el imperio? Eso debió haber sido mío. Yo quiero que tú honres los deseos de tu padre. Él te dejó un lugar en la junta, una participación en la compañía. Él no te excluyó por completo. Quizás eso significa algo. No significa nada. Significa que él quiso humillarme mientras me daba lo suficiente para recordarme lo que perdí.
Elena sacudió su cabeza lentamente. ¿O significa que él quería que tú aprendieras algo, a crecer más allá del hombre en que te has convertido? El silencio que siguió era denso con tensión, cargado de emociones que ninguno de ellos estaba preparado para nombrar. La expresión de Dominic cambió, la ira cediendo el paso a algo más complejo, más vulnerable. Por un momento, Eleyanena vislumbró al hombre debajo de la máscara, el hijo que había amado a su padre y lo había perdido, que había pasado su vida tratando de ganar aprobación que nunca llegó. Entonces el momento pasó y el hielo regresó a sus ojos. «Deberías irte», dijo él. «Acepta la herencia o recházala. No me importa. Pero no vengas a esta casa de nuevo. No pretendas que somos socios o aliados o cualquier otra cosa que no sea lo que somos. Extraños que fueron unidos por la crueldad de un anciano y serán separados por ella lo suficientemente pronto». Elena se giró y caminó hacia la puerta. Ella se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás por encima de su hombro. «Lo siento, Dominic. Sé que eso no significa nada para ti, pero lo siento. Yo no pedí esto. Yo no lo quise, pero tampoco huiré de ello». Ella dejó la mansión y caminó de regreso por el largo camino de grava, su mente girando con preguntas que no tenían respuestas. Ella no sabía qué traería el mañana, qué desafíos la esperaban, qué peligros acechaban en las sombras del imperio que ella había heredado. Pero ella sabía una cosa con absoluta certeza. Ella no iba a rendirse, ni en sí misma, ni en la visión de Salvatore, ni en la oportunidad de transformar algo oscuro en algo luminoso. Ella encontraría un camino a seguir, incluso si tenía que forjar el camino sola. 3 semanas pasaron, cada una trayendo nuevas revelaciones y nuevas complicaciones. Elena aceptó la herencia el último día de su plazo, firmando los documentos en la oficina del señor Hartwell, con una mano firme que desmentía el caos que se agitaba dentro de ella. La transferencia de activos fue ejecutada en cuestión de horas, y al anochecer ella era oficialmente la propietaria mayoritaria de Moretti Holdings, un título que todavía se sentía como un disfraz que llevaba puesto en lugar de una identidad que encarnaba. La primera semana se pasó en reuniones interminables con abogados y contadores y ejecutivos que la miraban con escepticismo apenas disimulado. Ella escuchó más de lo que habló, absorbiendo información sobre márgenes de beneficio y cuotas de mercado y estructuras organizativas que le hacían dar vueltas la cabeza. Ella hizo preguntas que revelaron su ignorancia y recibió respuestas que solo resaltaron cuánto ella no entendía. La segunda semana la puso cara a cara con el otro lado del imperio, el lado que Salvatore había estado tratando de desmantelar. Hombres llegaron a su oficina temporal con ojos duros y voces más duras, hablando en lenguaje codificado sobre envíos y territorios y deudas que necesitaban ser cobradas. Ella entendió lo suficiente como para saber que negarse a involucrarse sería visto como debilidad, pero involucrarse significaba adentrarse más en un mundo que ella había esperado evitar. Ella tomó su primera decisión al 9º día, suspendiendo una operación planeada que habría causado daño a personas inocentes atrapadas en el fuego cruzado de una disputa territorial. Los hombres que entregaron esta noticia la miraron como si ella hubiera perdido la cabeza. Uno de ellos, un capitán llamado Rocco, le advirtió que mostrar misericordia a los enemigos era un error que no podía ser deshecho. Ella le agradeció por su consejo y se mantuvo firme. La tercera semana trajo consecuencias. Un almacén en el lado sur fue vandalizado, su contenido destruido en un incendio que las autoridades dictaminaron accidental, pero todos sabían que era deliberado. Un mensaje había sido enviado. La nueva propietaria era débil, y la debilidad invitaba a la agresión.
Yanena respondió aumentando la seguridad, contratando un equipo de consultores que se especializaban en proteger individuos de alto perfil y negándose a cambiar su posición sobre la operación suspendida. Dominic observaba desde la distancia, asistiendo a las reuniones de la Junta con frío silencio, votando en contra de sus propuestas con consistencia mecánica y desapareciendo en el momento en que el negocio oficial concluía. Ella lo sorprendía mirándola a veces, su expresión ilegible, sus pensamientos escondidos detrás de paredes que ella no podía penetrar. Ella se preguntó si él estaba detrás del incendio del almacén, si él estaba orquestando una campaña para socavarla desde dentro. Ella no tenía pruebas, solo sospecha, y el recuerdo de su furia la noche en que ella había venido a la mansión. La cuarta semana trajo algo inesperado. Elena salía de la sede corporativa tarde una noche, agotada de un día de negociaciones difíciles y hojas de cálculo complicadas cuando ella notó un sedán negro parado en la acera. No era uno de sus vehículos de seguridad. Ella había memorizado esas matrículas en la primera semana, una habilidad de supervivencia que ella había desarrollado por necesidad. Ella dudó en la acera, su mano moviéndose hacia el teléfono en su bolsillo. La ventanilla trasera bajó, revelando el rostro de Dominic en el tenue resplandor de las luces de la calle. «Sube», dijo él, «necesitamos hablar». Ella debió haberse negado. Ella debió haber llamado a su equipo de seguridad. Debió haberse marchado y llamado a su propio coche. Pero había algo en su voz que la detuvo. Una tensión que sugería que esto no era una trampa, sino una advertencia. Ella subió al sedán y el conductor se alejó de la acera, incorporándose al tráfico nocturno sin decir una palabra. Dominic se sentó en el lado opuesto del asiento trasero, su postura rígida, su mirada fija en las luces de la ciudad que pasaban. Él no la miró mientras hablaba. «Tú has hecho enemigos, más rápido de lo que esperaba, pero enemigos de todos modos». Yanena mantuvo su voz nivelada. «Sé que el incendio del almacén no fue sutil. El incendio no fue nada. Un disparo de advertencia de gente que quería ver cómo reaccionarías. La verdadera amenaza todavía se está reuniendo, todavía observando, todavía esperando el momento adecuado para atacar». «¿Qué amenaza?» Dominic finalmente se giró para enfrentarla, y ella vio algo en sus ojos que la sorprendió. Preocupación. No por ella quizás, sino por algo más grande, algo que los conectaba a pesar de su animosidad. «Mi padre hizo tratos con gente peligrosa. Elena, gente que no perdona y no olvida. Cuando él empezó a retirarse de ciertas operaciones, cuando él empezó a limpiar la casa y a cortar lazos, ellos lo aceptaron porque él era Salvatore Moretti. Su nombre tenía un peso que ningún contrato podía igualar. Y mi nombre no tiene nada. Tu nombre tiene menos que nada. Tú eres una extraña que heredó un trono que ella no ganó. Y hay facciones dentro de esta organización y fuera de ella que ven eso como una oportunidad». Elena absorbió esta información, su mente corriendo a través de posibilidades. «¿Qué sugieres que haga?» Dominic guardó silencio por un largo momento. Entonces él dijo algo que cambió todo. «Te sugiero que me dejes ayudarte». Ella lo miró fijamente, segura de que había oído mal. «Tú has pasado el último mes tratando de socavarme a cada paso. Tú votaste en contra de cada propuesta que hice. Tú no me has dicho ni una sola palabra fuera de las reuniones oficiales. Yo estaba enojado. Todavía estoy enojado. Pero la ira es un lujo que no puedo permitirme si significa ver todo lo que mi padre construyó arder hasta los cimientos». Él hizo una pausa, su mandíbula tensa. «No me gustas, Elena. No confío en ti, pero confío en la gente que están dando vueltas aún menos. Si este imperio cae, cae sobre ambos.
Elena estudió su rostro, buscando engaño por la agenda oculta que ella estaba segura debía existir. Pero todo lo que ella vio fue agotamiento y resolución renuente, la expresión de un hombre que había tragado su orgullo y ofrecido alianza a un enemigo. ¿Cómo se vería esta ayuda?, preguntó ella. Yo te enseñaré lo que necesitas saber, la historia, las alianzas, las deudas, los secretos. Yo te presentaré a gente que importa y te advertiré sobre gente que amenaza. A cambio, tú me darás una voz en decisiones que afectan el futuro de la organización. Tú ya tienes una voz. Tú estás en la junta. Yo tengo un voto. Una voz es diferente. Una voz significa que tú escuchas antes de decidir, que tú consideras perspectivas que de otro modo podrías descartar. El Heyanena sopesó sus palabras, buscando la trampa, el truco, el momento en que esta oferta se revelaría como manipulación. Ella no encontró nada sino la cruda realidad de su situación. Ella se estaba ahogando en un océano que ella no entendía, y él le ofrecía enseñarle a nadar. ¿Por qué?, preguntó ella. ¿Por qué ayudarme ahora después de todo? Dominic apartó la mirada, su perfil afilado contra el resplandor de las ventanas. Porque mi padre te eligió. No entiendo por qué. Quizás nunca entienda por qué. Pero él no era un tonto, y él vio algo en ti que él no vio en mí. Si no puedo tener el imperio, entonces al menos puedo asegurar que sobreviva. El sedán se detuvo frente al hotel de Elena. Ella se sentó en silencio por un momento, procesando todo lo que había oído. Lo pensaré, dijo ella finalmente. Te daré una respuesta para mañana. Ella salió del coche y lo vio desaparecer en el tráfico nocturno, su mente agitándose con preguntas que no tenían respuestas fáciles. Ella apenas durmió esa noche, dando vueltas en la cama del hotel mientras escenarios se desarrollaban detrás de sus ojos cerrados. Ella imaginó aceptar la oferta de Dominic y ser traicionada, encontrándose despojada de poder y expulsada una vez más. Ella imaginó negarse y enfrentar las amenazas sola, viendo el imperio desmoronarse a su alrededor mientras los enemigos se acercaban desde cada dirección. Ella imaginó un tercer camino, uno donde la confianza se construía lenta y cautelosamente, donde antiguos adversarios se convertían en socios improbables en la búsqueda de un objetivo común. Para la mañana ella había tomado su decisión. Ella llamó a Dominic y le dijo que aceptaba su oferta con condiciones. Él tendría una voz, pero ella retendría la autoridad final. Él le enseñaría, pero ella no sería una marioneta. Él le advertiría sobre peligros, pero ella elegiría sus propias respuestas. Él aceptó los términos sin discutir y ellos programaron su primera sesión de trabajo para esa tarde. Las sesiones se convirtieron en un ritual diario, horas pasadas en salas de conferencias y oficinas privadas. Mientras Dominic la guiaba a través de la intrincada red de relaciones que mantenían unido al Imperio Moretti, ella aprendió sobre las familias que debían lealtad, los negocios que servían como fachadas, los políticos que habían sido comprados y los que permanecían independientes. Ella aprendió sobre los viejos códigos de honor que gobernaban ciertos tratos y el pragmatismo moderno que los había reemplazado en otros. Ella también aprendió sobre Dominic. Él no era el hombre frío, insensible que ella había creído que era. Debajo del hielo había un pozo de dolor y culpa. Un hijo que había pasado toda su vida tratando de probarse a sí mismo a un padre que nunca había estado satisfecho. Salvatore había sido exigente, riguroso, imposible de complacer. Él había establecido pruebas que Dominic nunca podría pasar, movido los postes de la meta que siempre estaban justo fuera de su alcance. Dominic se había endurecido contra la constante decepción,
construyendo paredes tan altas que ni siquiera él podía ver por encima de ellas ya. Elena comenzó a entender por qué Salvatore la había elegido. No era que él amara menos a Dominic, era que él había dañado a Dominic irreparablemente. Había convertido a su hijo en un espejo de sus propias peores cualidades. Ella representaba un nuevo comienzo, una oportunidad de romper el ciclo, de transformar el imperio sin la carga de la amargura heredada. El entendimiento no borró la incomodidad entre ellos, pero suavizó los bordes. Todavía discrepaban frecuentemente, todavía chocaban por estrategia y filosofía, todavía se miraban mutuamente con un cansancio que rozaba la sospecha. Pero ellos también comenzaron a desarrollar un respeto a regañadientes, un reconocimiento de que cada uno traía algo valioso a la mesa. Las semanas se convirtieron en meses. Las amenazas sobre las que Dominic había advertido se materializaron y fueron tratadas, algunas a través de negociación y algunas a través de medidas que Elena prefería no examinar demasiado de cerca. Ella mantuvo su compromiso de mover la organización hacia la legitimidad, cerrando operaciones que causaban daño e invirtiendo en negocios que creaban oportunidad. El progreso fue lento, la oposición fue constante, pero se hizo progreso. Ella se mudó del hotel y a un apartamento que había sido asegurado y examinado por su equipo de protección. Era más pequeño que la mansión, más modesto de lo que su riqueza podría permitirse, pero se sentía como suyo de una manera que el lujo prestado nunca lo había hecho. Ella lo amuebló con piezas que reflejaban su gusto en lugar de la historia de otra persona, y ella comenzó a sentir por primera vez desde el fallecimiento de Salvatore, como si estuviera construyendo una vida en lugar de simplemente sobrevivir una. Una tarde, mientras el otoño se asentaba sobre la ciudad y los árboles a lo largo de la orilla del lago se volvían carmesí dorado, Elena recibió un paquete en su apartamento. Fue entregado por mensajero, sin marcar excepto por su nombre. Y dentro ella encontró una pequeña caja de madera que ella reconoció instantáneamente. Era la caja que había estado en la mesita de noche de Salvatore durante toda su enfermedad, la que él había prohibido a cualquiera tocar, la que había desaparecido de su habitación después de su fallecimiento. Ella había asumido que había sido desechada o reclamada por Dominic, otra pieza de la vida del anciano que a ella no le estaba permitido compartir. Dentro de la caja había una carta con la letra temblorosa de Salvatore y una fotografía que ella nunca había visto antes. La fotografía mostraba a una mujer joven con cabello oscuro y ojos brillantes, sosteniendo a un bebé en sus brazos. La mujer era hermosa de una manera que trascendía la moda o la era, con una calidez en su expresión que parecía irradiar del papel envejecido. En el reverso con tinta desvanecida estaba escrito María y Elena, 1992. La respiración de Elena se detuvo en su garganta. Ella se volvió hacia la carta, sus manos temblaban mientras desplegaba las delicadas páginas. Mi queridísima Elena, comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces yo ya no estoy, y mi último regalo para ti ha sido entregado. He guardado este secreto por muchos años, no porque me avergonzara, sino porque no sabía cómo explicar lo que no puede ser deshecho. La carta continuó, revelando una verdad que destrozó todo lo que Elena pensó que sabía sobre su propia vida. Salvatore explicó que hace 32 años él se había enamorado de una mujer llamada María Vázquez, una enfermera que lo había cuidado después de una lesión sufrida durante una disputa de negocios. Su aventura fue breve pero intensa, y produjo una hija que María eligió criar sola, lejos de los peligros del mundo de Salvatore. Él había honrado sus deseos, proporcionando apoyo financiero desde la distancia, pero nunca revelando su identidad
a la hija que él no podía reclamar públicamente. Esa hija era Eleyanena. Ella no era meramente una heredera elegida por su amabilidad y competencia. Ella era su hija biológica, la única otra descendiente viva de su linaje de sangre, la hermana que Dominic no sabía que tenía. Elena leyó la carta 3 veces, cada lectura revelando nuevas capas de significado, nuevas preguntas que exigían respuestas. Ella pensó en su madre, quien siempre había sido vaga sobre el padre de Eleyanena, quien había eludido preguntas con evasiones suaves y cambiado el tema cada vez que el pasado amenazaba con salir a la superficie. Ella pensó en el dinero que había aparecido misteriosamente a lo largo de su infancia, atribuido a becas y subvenciones que él ahora se dio cuenta había venido de una fuente muy diferente. Ella pensó en Dominic, quien había perdido todo a una mujer que él creía una extraña, quien no tenía idea que la hermana que él nunca supo que existía había estado de pie a su lado todo el tiempo. A la mañana siguiente, Eleyanena llamó al señor Hartwell y le pidió que organizara una reunión con Dominic. Ella especificó que debía ser privada, lejos de la oficina, en algún lugar donde pudieran hablar sin interrupción. El abogado accedió sin hacer preguntas, y por la tarde Elena se encontró de regreso en la mansión, sentada en el mismo estudio donde su viaje había comenzado, esperando al hermano que ella nunca había conocido llegar. Dominic entró con su expresión usualmente cautelosa, claramente esperando otra discusión de negocios. Él se sentó frente a ella y esperó, su postura sugiriendo impaciencia, sus ojos sugiriendo algo más complicado. Elena colocó la caja de madera en la mesa entre ellos. «Recibí esto ayer», dijo ella, «de tu padre, nuestro padre». La expresión de Dominic parpadeó, confusión reemplazando el cansancio. «¿De qué estás hablando?» Eleyanena empujó la caja hacia él. «Lee la carta, mira la fotografía, luego dime lo que piensas». Ella observó cómo él abría la caja, cómo sus ojos escaneaban la letra familiar, cómo el color se desvanecía de su rostro y sus manos comenzaron a temblar. Él miró fijamente la fotografía por un largo tiempo, trazando los rasgos de la mujer que había sido el amor secreto de su padre, el bebé que había crecido en la mujer sentada frente a él. Cuando él finalmente levantó la vista, sus ojos estaban brillantes con lágrimas no derramadas. «Esto no puede ser verdad. Es verdad. Tu padre lo confirma en la carta. Yo soy su hija. Tú eres mi hermano». Dominic se puso de pie abruptamente, golpeando su silla hacia atrás, caminando por la habitación como un animal enjaulado. «Esto es imposible. Esto es algún tipo de truco, alguna manipulación para asegurar tu posición. ¿Por qué necesitaría yo manipularte ahora? Yo ya tengo la posición, yo ya tengo el poder». Esta carta no cambia nada sobre la situación legal, solo cambia quiénes somos el uno para el otro. Él dejó de caminar, de espaldas a ella, sus hombros rígidos de tensión. ¿Quiénes somos el uno para el otro? Tú dices eso como si fuera simple, como si aprender que tienes una hermana después de 30 años. Una hermana a quien se le dio todo que a ti se te negó, es algo que puede ser procesado en una sola conversación. Elena se levantó y se le acercó cuidadosamente, deteniéndose a un brazo de distancia. «No espero que tú proceses nada esta noche. Te estoy diciendo la verdad porque mereces saberla. Lo que tú hagas con esa verdad es tu elección». Dominic se giró para enfrentarla y ella vio el conflicto desatándose detrás de sus ojos. Ira y dolor, y algo que pudo haber sido esperanza, todo enredado junto en un nudo que tomaría años desentrañar. «¿Por qué él guardó este secreto?», Dominic preguntó, su voz áspera. «¿Por qué él me dejó creer que yo estaba solo,
¿Que yo era su único hijo? ¿Que yo había fallado en estar a la altura de un legado que yo nunca pude haber igualado? Yanena no tuvo respuesta. Ella se había hecho la misma pregunta 100 veces desde que leyó la carta, y cada respuesta que ella imaginaba se sentía insuficiente. Quizás él tenía miedo, dijo ella finalmente. Quizás él pensó que nos estaba protegiendo. Quizás él era simplemente humano, defectuoso y roto como todos los demás, tratando de navegar elecciones imposibles sin un camino claro a seguir. Dominic rió amargamente. ¿Humano? Mi padre fue muchas cosas, pero humano nunca fue como yo lo habría descrito. Él te amó. La carta lo deja claro, incluso si él nunca encontró las palabras para decirlo directamente. Él te amó a ti y me amó a mí. Y él pasó sus años finales tratando de averiguar cómo unirnos sin destruir todo en el proceso. Y en su lugar, él lo destruyó de todos modos. Él te dio el imperio. Él me mantuvo en la oscuridad. ¿Y ahora se supone que qué? Jugar a hermanos felices reunidos después de una vida separados. Yanena sacudió su cabeza. No espero nada. Te la estoy dando información y dejándote decidir qué hacer con ella. Si quieres marcharte para pretender que esta conversación nunca sucedió, yo respetaré eso. Si quieres tiempo para pensar, para procesar, para averiguar lo que esto significa para ti, yo esperaré. Pero si quieres intentarlo, si quieres construir algo de estos escombros, entonces yo estoy aquí. No voy a ninguna parte. Si esta historia ha tocado tu corazón, deja un comentario diciendo, la familia no es siempre sangre. Quiero saber si tú crees que la verdadera familia se encuentra en la elección tanto como en el derecho de nacimiento. Dominic guardó silencio por mucho tiempo. El reloj en la repisa marcaba constantemente, midiendo los segundos que pasaban con indiferencia mecánica. Afuera, la ciudad continuaba su movimiento interminable, ajena al pequeño drama que se desarrollaba en esta tranquila habitación. Finalmente, Dominic habló, su voz apenas por encima de un susurro. Necesito tiempo. Elena asintió. Tómate todo el tiempo que necesites. Ella dejó la mansión y regresó a su apartamento, su corazón pesado con el peso de la revelación e incierta de lo que traería el mañana. Ella le había ofrecido a su hermano la verdad y la elección de aceptarla o rechazarla. Ahora todo lo que ella podía hacer era esperar. La espera duró 3 semanas. Durante ese tiempo, Dominic asistió a las reuniones de la Junta con la misma fría eficiencia que antes, pero había algo diferente en su comportamiento. Una grieta en la armadura que no había sido visible antes. Él miró a Elena de manera diferente ahora, no con hostilidad, sino con algo más complicado. Una cualidad inquisitiva que sugería que él estaba tratando de reconciliar a la mujer que él pensó que conocía con la hermana que acababa de descubrir. Elena continuó su trabajo, avanzando con la transformación de Moretti Holdings, a pesar de los obstáculos que parecían multiplicarse con cada día que pasaba. Ella cerró un trato para adquirir una compañía de atención médica legítima, sentando las bases para la filantropía médica que ella siempre había soñado con perseguir. Ella terminó relaciones con socios comerciales cuyas prácticas entraban en conflicto con sus valores, aceptando las pérdidas a corto plazo a cambio de integridad a largo plazo. Ella se reunió con líderes comunitarios y escuchó sus preocupaciones, tratando de entender cómo la presencia del imperio afectaba a los vecindarios que tocaba. Ella estaba exhausta, ella estaba abrumada, pero ella también estaba, por primera vez en su vida, exactamente donde debía estar. Al día 21, después de su conversación en el estudio, Dominic apareció en su oficina sin avisar. Su asistente intentó apartarlo, citando una agenda apretada y reuniones urgentes,
Pero Elena le hizo un gesto para que entrara y cerró la puerta detrás de ellos. Él estaba de pie en el centro de la habitación, sus manos en los bolsillos, su expresión ilegible. He estado pensando, dijo él. Elena esperó. He estado pensando en mi padre, sobre las elecciones que él hizo, sobre el legado que él dejó atrás. He estado pensando en ti, sobre quién eres y de dónde vienes, y lo que significa que compartimos la misma sangre. Él hizo una pausa, recomponiéndose, y he estado pensando en mí mismo, sobre el hombre en que me convertí, mientras intentaba ganar aprobación que nunca iba a llegar, sobre las paredes que construí, y la gente que alejé, y las oportunidades que perdí, porque estaba demasiado ocupado luchando batallas que no importaban. Elena sintió lágrimas punzar las esquinas de sus ojos, pero no las dejó caer. No sé cómo ser un hermano, Dominic continuó. No sé cómo ser un socio o un aliado o cualquier otra cosa que no sea lo que siempre he sido. Pero sé que no quiero pasar el resto de mi vida solo guardando rencor contra gente que ya no puede hacerme daño. Él encontró su mirada directamente y por primera vez ella vio vulnerabilidad en sus ojos de tormenta. Quiero intentarlo. Si tú todavía estás dispuesta, quiero intentarlo. Eleya Nena cruzó la habitación y hizo algo que ella nunca había imaginado hacer. Ella tomó su mano en las suyas y la sostuvo. Todavía estoy dispuesta. Ellos se quedaron así por un largo momento. Dos extraños que también eran hermanos, dos adversarios que estaban aprendiendo a convertirse en familia. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos y conflictos que ninguno de los dos podía predecir. Pero ellos lo caminarían juntos, paso a paso, día a día, reconstruyendo lo que había sido roto y creando algo nuevo de las cenizas del pasado. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Nada que valga la pena tener lo es jamás. Eleya Nena y Dominic discutían constantemente, discrepando sobre estrategia y prioridades y el ritmo de transformación. Ellos chocaban sobre decisiones de personal, sobre asignaciones de inversión, sobre cómo manejar amenazas que emergían de las sombras del pasado de su padre. Hubo días en que Elena se preguntó si la frágil alianza sobreviviría otra hora, y mucho menos otro año. Pero ellos seguían volviendo a la mesa. Ellos seguían apareciendo para las reuniones y las conversaciones difíciles y los compromisos que no dejaban a ninguno completamente satisfecho. Ellos seguían eligiéndose mutuamente, incluso cuando la elección era difícil. Incluso cuando marcharse habría sido más fácil. Lentamente, la confianza comenzó a echar raíces. Dominic presentó a Elena a contactos que ella nunca habría encontrado por sí misma. Hombres y mujeres que habían servido a su padre durante décadas y que ofrecieron su lealtad a su hija con solemne ceremonia. Él le enseñó las reglas no escritas del mundo que ella había heredado, los protocolos y cortesías que podrían significar la diferencia entre respeto y represalia. Él se mantuvo a su lado cuando rivales desafiaron su autoridad, presentando un frente unido que dejó claro que la familia Moretti era más fuerte junta que separada. Elena, a su vez, le mostró a Dominic una forma diferente de liderar. Ella demostró que la fuerza no requería crueldad, que el poder podía ser ejercido con compasión sin convertirse en debilidad. Ella lo incluyó en decisiones que afectaban la dirección de la organización. Valoró sus percepciones incluso cuando entraban en conflicto con sus instintos. Lo trató como un socio en lugar de un subordinado. Para un hombre que había pasado su vida siendo medido y encontrado deficiente, este reconocimiento fue transformador. Un año después del fallecimiento de Salvatore, Eleya Nena se paró ante una multitud de donantes y miembros de la comunidad en la ceremonia de inauguración para el primer proyecto de la Fundación Moretti, una clínica gratuita en un vecindario desatendido en el lado sur.
El edificio llevaría el nombre de su padre, un monumento al hombre que había querido tan desesperadamente cambiar su legado, pero no había vivido para ver el cambio completado. Dominic estaba a su lado, su expresión ilegible para quienes no lo conocían, pero claramente conmovido para quienes sí. Cuando Elena terminó su discurso y se giró para reconocerlo, él tomó el micrófono y dijo palabras que ella recordaría por el resto de su vida. Mi padre no fue un hombre perfecto. Él hizo elecciones que causaron daño, construyó un imperio sobre cimientos que muchos condenarían. Pero él también amó profundamente, soñó audazmente, y al final él tuvo el coraje de confiar su legado a alguien que pudiera transformarlo. Esa alguien es mi hermana Elena, y yo estoy honrado de estar a su lado mientras comenzamos el trabajo de redención. El aplauso fue estruendoso, pero Elena apenas lo escuchó. Ella estaba demasiado ocupada limpiando lágrimas de sus ojos y abrazando al hermano que ella apenas había empezado a conocer. 2 años pasaron, luego 3, luego 5. La Fundación Moretti creció en una de las organizaciones benéficas más respetadas en Chicago, financiando iniciativas de atención médica, programas educativos y proyectos de desarrollo comunitario en toda la región. Moretti Holdings completó su transición a operaciones completamente legítimas, desinvirtiendo de cualquier negocio que no pudiera soportar el escrutinio público y reinvestiendo las ganancias en empresas que crearon valor duradero. Elena se hizo conocida no solo como una filántropa, sino como una líder, una mujer que había tomado un imperio de sombras y lo había traído a la luz. Ella fue invitada a hablar en conferencias, consultada por formuladores de políticas, presentada en perfiles que celebraban su improbable viaje de cuidadora presidenta. A través de todo ello, ella se mantuvo con los pies en la tierra, recordando a la mujer que había sido cuando ella salió de esa mansión sin nada salvo una maleta y un corazón roto. Dominic floreció de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Liberado de la carga de probarse a sí mismo a un padre que ya no podía juzgarlo, él descubrió talentos que nunca le había sido permitido desarrollar. Él se convirtió en el director de operaciones de la fundación, trayendo habilidades organizativas y visión estratégica que complementaron el liderazgo compasivo de Elena. Él también se enamoró, se casó y tuvo una hija a quien él llamó María en honor a la mujer que había dado a su padre una segunda oportunidad de felicidad. Elena también encontró el amor, aunque llegó lenta e inesperadamente. Su nombre era Michael Chen, un profesor de trabajo social en la Universidad de Chicago, quien se había asociado con la fundación en varias iniciativas comunitarias. Él era amable y paciente y completamente impasible por su riqueza o posición, cualidades que lo hicieron irresistible para una mujer que había pasado años rodeada de gente que querían algo de ella. Su noviazgo fue largo y cauteloso, 2 personas que habían sido heridas aprendiendo a confiar de nuevo. Pero cuando ellos finalmente se casaron, en una tarde de primavera en el jardín de la mansión, que se había convertido en su hogar, Elena supo que había encontrado algo más valioso que cualquier imperio. La noche de su boda, después de que los invitados se hubieran marchado y los proveedores de catering hubieran limpiado los restos de la celebración, Elena se paró sola en el viejo estudio de Salvatore. Ella había mantenido la habitación en gran parte sin cambios, un monumento al padre que ella solo había conocido al final de su vida. Sus libros todavía forraban las paredes, su escritorio todavía dominaba el centro del espacio, su fotografía, joven y vital de una manera que ella nunca había presenciado, todavía colgaba encima de la chimenea. Ella le hablaba a veces en estos momentos tranquilos, le contó sobre el último proyecto de la fundación, sobre los primeros pasos de la hija de Dominic,
sobre las pequeñas victorias y reveses que conformaban el ritmo diario de transformar su legado. Ella no sabía si él podía oírla, no creía en tales cosas realmente, pero el ritual le traía consuelo no obstante. Esta noche ella le contó sobre Michael, sobre la ceremonia y los votos, y la mirada en los ojos de su esposo cuando él prometió amarla por el resto de sus días. Ella le contó sobre la alegría que sentía tan inesperada después de años de lucha, tan preciosa porque había sido ganada en lugar de dada. Gracias, susurró ella a la habitación vacía, por creer en mí cuando nadie más lo hizo, por darme una oportunidad que nunca pedí, pero que necesitaba desesperadamente, por ser mi padre, incluso desde la distancia, incluso en silencio. Espero haberte enorgullecido. Ella se quedó allí por un largo momento, rodeada de recuerdos y posibilidades, por fantasmas y sueños y el potencial infinito del mañana. Entonces ella apagó la luz y fue a buscar a su esposo para comenzar el siguiente capítulo de una historia que apenas se estaba desarrollando. La mansión en Lakeshore Drive ya no se sentía como una prisión o un monumento a la historia de otra persona. Se sentía como hogar. Si has visto hasta aquí, es porque te gustó esta historia. Deja un comentario diciendo: vi hasta el final para poder conocerte y ver quién realmente disfruta las historias aquí en el canal. No olvides dejar tu like y compartir esta historia con alguien que necesite escuchar. Que la redención siempre es posible. Que la familia puede encontrarse en los lugares más inesperados. Y que salir con nada a veces significa